En el capítulo anterior hablamos de cómo Roma upó a los hispanos hasta convertirlos en parte integrante de su propia identidad, traspasándoles su lengua, cultura e idiosincrasia. Sin embargo, hay otro aspecto en el que Roma se convirtió en vector principal de implantación: el cristianismo. Originario del extremo oriental mediterráneo, lo que en sus primeros tiempos se consideró una desviación más del judaísmo, se expandió desde la provincia romana de Judea, apoyándose en dos elementos principales. Por un lado, la red de sinagogas existentes en ambas riberas del Mare Nostrum, donde los nuevos cristianos encontraban casi siempre buena acogida, habida cuenta de tener un público ideológicamente más afín. Y por otro, la extensa red de comunicaciones terrestres y marítimas que unían las distintas partes del imperio. Así, a pesar de la lejanía geográfica, el cristianismo llega pronto hasta el ámbito celtíbero y se desarrolla casi a la par que en el resto de las provincias imperiales. Tanto que poco después de 300 años de la muerte de su fundador, Jesucristo, en el siglo IV se convoca en Hispania el primer concilio cristiano de Elvira, antes incluso que el posterior y más conocido Concilio de Nicea, que se celebra en el año 325 de esta era. El cristianismo alcanza un auge inusitado toda vez que se afianza en un entorno cuajado de distintas religiones, desde la adoración a las deidades genuinamente romanas o las heredadas de griegos y fenicios. A diferencia del judaísmo, de carácter excluyente, por cuanto, en principio, solo un nacido judío puede ser judío, el cristianismo, y en eso radica uno de los componentes que lo acabarán separando de la anterior religión, se abre a todos los convencidos que quieran llamarse cristianos. Es quizá la primera religión de carácter universal con criterios claramente proselitistas. De hecho, la variante posterior, que conocemos como catolicismo, alude a su carácter globalizante, en el que se incluye a todo el planeta y a las gentes que en él habitan. Pero curiosamente, a la par con el auge del cristianismo, el imperio comienza a dar sus primeros síntomas de agotamiento. Se acaba su tiempo, especialmente en Occidente, hasta que, a su muerte en el 395, el emperador Teodosio deja definitivamente dividido el imperio entre sus dos hijos, Honorio, al que le corresponde Occidente con capital en Roma, y Arcadio, que queda a cargo de la más rica y culta zona oriental con capital en Constantinopla, nombrada más tarde como Bizancio, por ser el nombre griego de la ciudad que Constantino bautizó con su nombre. Nunca sabremos si de permanecer unido el imperio hubiese durado más tiempo, pero estaba claro que Roma se acercaba a su final, especialmente en Occidente, donde los pueblos no romanos, a los que se designaba con el término griego de bárbaros, aludiendo al uso de una lengua distinta a la común, presionaban con más energía, y donde el ejército romano, aquella máquina invencible que fue capaz de defender las extensas fronteras durante siglos, ya daba síntomas de flaqueza, a causa sobre todo de su número cada vez más reducido. Francos, suevos, gépidos, alanos, sármatas, burgundios, érulos y sobre todo visigodos penetran las otrora líneas inviolables de Roma, se mueven a sus anchas por las grandes llanuras de la Galia y, salvado el obstáculo de los Alpes, alcanzan el norte de la península italiana a partir del año 401, llegando a obtener importantes tributos pagados por Honorio, única forma de evitar que arrasaran, precisamente, las zonas más ricas y fértiles de la capital occidental. Aunque, en un segundo intento,
en el 408, al carecerse ya de fondos suficientes con los que responder al tributo exigido, el visigodo Alarico penetra hasta Roma y la saquea. En un intento de reforzar las fronteras del Rin, Roma repliega a sus tropas en Britania, dejándola a merced de los sajones, pero se consigue bien poco ante la cascada de pueblos orientales que acuden a buscar asiento y botín en las para ellos ricas zonas occidentales. Es entonces cuando Roma acude al único recurso que le queda para mantener su integridad. Gaia Placidia, la hermana del emperador Honorio, consigue convencer a los visigodos de que trabajen para Roma, uniendo sus ejércitos a los romanos y constituyendo un baluarte defensivo frente a todos los demás pretendientes a invadir las zonas más ricas del imperio. Así, como aliados de Roma, los visigodos se hacen fuertes y extienden su poder sobre la Galia, creando el reino de Tolosa, hasta que la presión de los francos es tanta que acaban por descender hacia el sur, superando los Pirineos y asentándose en Hispania, aunque sin poder evitar que suevos, vándalos y alanos se atropellaran junto a ellos y les hicieran compañía. En Italia, el imperio de Occidente se considera definitivamente desaparecido cuando el godo Odoacro se declara rey de Italia y envía las insignias imperiales a Bizancio. Si bien, en respuesta, el imperio oriental envía a otro germano, Teodorico, a Roma para dar muerte al anterior, tras lo que se declara rey e instaura el reino ostrogodo en los territorios italianos. Occidente ya no es romano, por más que los recién llegados traten de deshacerse de su imagen germánica y adopten las formas que les igualan a la grandeza que han sabido desbancar. Nace entonces lo que conocemos como estilo románico, y que denota el intento de hacer pervivir lo perdido, sin dejar de añadir la impronta de la idiosincrasia de los vencedores. Pero el sistema quiebra, se colapsa. De un mundo global y amplio se pasa a regiones aisladas por falta de capacidad para mantener las comunicaciones, obstaculizadas por los límites que imponían los distintos intereses de los señoríos. El comercio y el intercambio en general se interrumpen, y las amplias extensiones agrícolas que alimentaban al imperio dan lugar a latifundios más reducidos que poco a poco obligan también a reducir el horizonte de los humanos que los habitan. Ha nacido la Edad Media, que mira hacia atrás y trata de preservar las grandezas imperiales, pero que no puede evitar entrar en una nueva fase del ordenamiento político, social y económico. Sin caer en el error de considerarla una época oscura, sino distinta, los ojos del historiador deben adecuarse a los nuevos elementos que conforman los usos, costumbres y formas de encarar la vida, respondiendo a los retos que plantea una era nueva y desconocida. Pero no es sólo la Europa occidental la que se trasviste en el nuevo orden. Mientras en Hispania y en la Galia se asientan firmemente el cristianismo, hay otra región en la que perviven las formas culturales más antiguas. Frecuentemente dejado de lado en los manuales de historia, el noroeste africano cae en la misma orfandad de la unidad de destino y sobrevive formando una amalgama de reinos, principados y tribus que se convierten en herederos de una impronta milenaria, pasada por los tamices púnico, romano y vándalo, mezclando el viejo animismo con la más reciente cultura judía y, por supuesto, con la cristiana recién llegada. De esta forma surge un conglomerado sociopolítico de entidades independientes que, sin embargo, se consideran unidas cuando un enemigo ajeno y exterior les dé nombre, al descubrir en el extremo occidental africano una identidad que solo tiene en común el hecho de no hablar la lengua de los que llegan desde Oriente, el árabe. Nace así el término bárbaro, otra vez el socorrido mote grecorromano, que en español se transforma en bereber, y que sirve para designar a los que, tras la desaparición del dominio romano, dan forma a la identidad de lo que más tarde se denominaría Magreb.
Desde la época de Cartago, al noroeste africano se le denominaba como Maur, que en idioma púnico significa oeste. Si bien siempre se mantuvo una clara diferencia entre sus habitantes, conocidos como númidas en la zona más inmediata a la capital cartaginesa, y mauri a los de más allá del río Muluya, el extremo occidental, lo que en la actualidad se corresponde casi con los actuales territorios de Túnez, Argelia y Marruecos. Muy influenciados desde siempre por la presencia cananea, ya fuera fenicia o cartaginesa, las zonas costeras se fueron adaptando, tal como las ibéricas, a los nuevos cambios que llegaban de Oriente. Y más tarde, bajo dominio romano, se produjo una importante migración, esta vez de fuerte carácter judaico, que se desplazaba al huir de los continuos disturbios que asolaban su tierra de origen a lo largo de todo el siglo I. Pero apenas iniciado el siglo II, en el año 117, una rebelión más generalizada que las anteriores provocó tal reacción por parte de Roma que los israelitas asentados en la costa tienden a penetrar en el interior africano, huyendo del litoral en el que el imperio descargaba sus más fuertes castigos. 20 años después, en el 135, la rebelión de Bar Kokhba obliga a Roma a una acción más contundente que acabe con una ideología rebelde tan resistente en un territorio vital para las comunicaciones del imperio. Esparcidos así a los cuatro vientos, los judíos se asientan en todo el ámbito mediterráneo, pero es en el norte de África donde calan más hondo sus creencias y su modo de vida, hasta el punto en que los habitantes de los reinos y principados de la zona adoptan la religión judía y, en consecuencia, reciben el cristianismo como una variante más de la religión de Moisés. Este panorama sociopolítico es lo que se encuentra enfrente, a finales del siglo VII, el nuevo fenómeno que proviene de Oriente, el Islam, y que, como dijimos, acaba denominándolos como bereberes, en un uso del término latino barbarí, y con la misma connotación hacia aquellos que no hablaban el árabe, sino una mezcla de latín con reminiscencias de lengua púnica y un aporte del hebreo de sus prácticas religiosas. Y es esta llegada de los musulmanes a las fronteras orientales lo que determina un fenómeno crucial para la historia. Lejos de mantener el fraccionamiento que hubiera significado una debilidad ante la amenaza, los reinos bereberes se unen bajo el liderazgo de uno de ellos, Kusaila, rey de los Yarawa, que organiza una resistencia tan enconada que sorprende a las vanguardias islámicas. A la muerte de Kusaila, su hija Dahia, conocida como la Kahina, sobrenombre que alude a su carácter de maga, hechicera o bruja, hereda la corona y entre los años 678 y 705 lidera la resistencia ante los musulmanes, impidiéndoles, durante casi 30 años, mantener el mismo ritmo acelerado de sus conquistas anteriores, hasta que, agotados los recursos y ante la defección de alguna de las tribus costeras, la Kahina se enfrenta a su última batalla, en la que es derrotada y muerta. Son sus propios hijos, bajo el mando de Musa ibn Nusayr, los que materializan el avance hacia el oeste, poniendo bajo el dominio de Damasco todo el territorio entre la vieja Cartago y las costas del Atlántico, el confín occidental, que queda desde entonces bautizado como el Occidente, en árabe al-Magreb. Salvo en algunos reductos que mantienen su religión judía y cristiana, el Islam se enseñorea de todo el norte de África, aunque realmente la cultura árabe y la nueva ideología creada por el profeta Muhammad no sea más que un ligero barniz que se extiende sobre el viejo y sólido sustrato púnico, romano y bereber.
Con los resortes del poder en manos de los recién llegados, Al Magreb sigue siendo lo que fue anteriormente, aunque es ahora la media luna su signo de identidad. Y es de aquí, del Magreb de raíces cartaginesas, de donde parte lo que conocemos como invasión musulmana de la península ibérica, constituida por 4 identidades netamente diferenciadas: los líderes de origen árabe, los bereberes recién islamizados y sus hermanos que aún conservan su religión judía o cristiana de tiempo atrás. Juntos dan forma al fenómeno que produciría un nuevo cambio en el solar hispano cuando, 10 años después de la muerte de la Cágina, la debilidad del reino visigodo de Hispania propiciaría el salto de las vanguardias bereberes que ponen definitivamente el pie en Europa occidental en el año 711. Y eso es lo que veremos en el siguiente capítulo.